Bueno, estamos. Buenas tardes a toda la audiencia y también a nuestros disertantes. Muy agradecidos de que nos estén acompañando en este conversatorio virtual que vamos a comenzar. Y a modo de introducción, quería, bueno, primero presentarme. Mi nombre es Graciela Luisetti, soy arquitecta, pertenezco a la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos y junto con la arquitecta Marcela Lamas vamos a llevar adelante este ciclo. Particularmente hace más de 20 años que participo de la Comisión de Urbanismo y contarles un poco que nuestra comisión es un espacio de análisis y construcción de opinión, que anualmente diagramamos una agenda de temas diversos, comprometidos con la realidad, organizados en 3 dimensiones territoriales: la local, la regional y la nacional, y con la firme premisa de trabajar hacia una equidad de espacio territorial y de promover el compromiso de las políticas públicas actuantes. Por ello, hoy nos propusimos debatir escenarios post-pandemia. La pregunta sería: ¿volver a la normalidad o entender la crisis como punto de partida para el cambio? Tenemos en realidad más preguntas que certezas. Estamos inmersos en un mar de incertidumbres. Sabemos que la relación entre ciudad y salud es muy estrecha a lo largo de la historia. Necesitamos ciudades capaces de abordar los desafíos ambientales, la sostenibilidad energética, las formas alternativas de movilidad y muchas cosas más. Tendremos que superar deudas pendientes, deudas técnico-políticas, basadas en 3 ejes, principalmente: la refuncionalización de la vivienda y acceso a un hábitat digno, los cambios en el uso del transporte y la deuda pendiente en la desigualdad, tan postergada. Sostenemos que no hay acción sin fundamento teórico para retroalimentar justamente la acción. Por ello, organizamos estos ciclos de reflexión, este es el primero, y se llama Ciudad y cambios de paradigma. Tendremos en cuenta conceptos sobre el tratamiento de densidades, la ciudad compacta versus la ciudad dispersa, interpretación del modelo policéntrico como modelo de cambio, tal vez, cómo implementar una gestión federal significando el concepto de gobernanza, reconociendo que la situación límite de pandemia activó las políticas de Estado con criterios de coordinación a nivel nacional, provincial y municipal, gesto que debería replicarse en el futuro accionar de los gobiernos. Bueno, la modalidad de este espacio va a ser la siguiente. Yo voy a presentar a los disertantes, y después de que hable cada uno de ellos, 10 minutos para cada uno, aproximadamente, Marcela Lamas continuará con las preguntas que la audiencia haga. Y vamos a pasar a nuestro primer disertante, Héctor Floriani, que es doctor en arquitectura, profesor titular de Teoría y Técnicas Urbanísticas de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. También es director de la especialización en Planificación Urbano-Territorial de dicha facultad e investigador de la Universidad Nacional de Rosario y el CONICET. Segundo, ciudad compacta, ese sigue más o menos casi literalmente como usted lo planteó. Ciudad compacta versus ciudad dispersa. Tercero, policentrismo versus monocentrismo. Y cuarto, gestión federal versus gestión centralizada, podríamos decir. Vamos al primero, entonces, cambios de paradigmas versus inercia de las estructuras urbano-territoriales. ¿Qué quiero decir con esto?
Por supuesto, es legítimo y siempre en la historia del urbanismo hay ejemplos, bueno, habría que cambiar, hay que cambiar. Seamos conscientes de que hablamos de cambiar algo, una realidad dotada de una extraordinaria inercia. Es decir, no es que uno se levante y dice, bueno, mañana vamos a cambiar la tasa de densidad de esta ciudad, el sistema de propiedad del suelo de tal territorio, etcétera, etcétera. Entonces, estoy diciendo uno, ¿no es cierto?, pero hay veces que conviene partir de ciertas verdades muy evidentes para tomar un camino más productivo, digamos. Fíjense que muchas veces el concepto de palimpsesto aplicado a las ciudades, que es un clásico, una figura, digamos, muy usada, pero siempre fértil para entender el desafío que tenemos por delante. Nosotros estamos permanentemente actuando sobre una realidad preexistente. Entonces, si nos planteamos un objetivo de cambio de paradigma y cambio de, no sé, alguna variable de esta estructura espacial, bueno, tenemos que saber que eso será un intento que se aplicará a una estructura que ya existe y que tiene reglas de juego que no son necesariamente aquellas hacia las que queremos ir, digamos. De hecho, bueno, toda ciudad, nuestra ciudad, muestra la pervivencia de estos datos históricos, aun cuando son datos históricos relativamente acotados en el tiempo, cuando uno lo compara con otras realidades urbano-territoriales más antiguas, ¿no es cierto? Pero de todas formas, está dotado de una enorme inercia. En fin, entonces, esto es como, digamos que en este primer punto, en este primer par de términos, par dialéctico, yo quiero señalar, digamos, convocar a una actitud consciente de la inercia de estas estructuras urbanas y cómo las propuestas de cambio de paradigmas siempre se tienen que medir con esa realidad que nos determina, que nos condiciona fuertemente. Paso al segundo par de términos. Ciudad compacta versus ciudad dispersa. Aquí hay evidencia, importante evidencia, creo, un consenso, diría, bastante amplio en la academia, en el mundo profesional, me refiero del campo del urbanismo, respecto de la mayor sustentabilidad en el largo plazo del modo compacto de hábitat humano. Obviamente, dentro de ciertos indicadores, no quiere decir que la superdensidad sea conveniente, también hay un límite y termina siendo perjudicial. Pero está claro que en la contraposición entre una ciudad tendencialmente compacta y una ciudad tendencialmente dispersa, en términos ambientales, en términos de consumo energético, que es una de las variables más dominantes, digamos, en la preocupación de la sustentabilidad ambiental, en términos de movilidad, de consumo de suelo, etcétera, 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 está claro que la ciudad compacta tiene su ventaja, tiene un futuro, digamos, más compatible. En todo caso, sí, una proyección más compatible con el futuro, con la perdurabilidad de la vida, digamos. En ese sentido, en nuestra realidad, en nuestra tradición, yo diría, dominante en nuestro subcontinente y en particular en nuestro país y en nuestra ciudad. Estamos bien posicionados, digamos. Rosario y nuestra tradición urbanística tiene una tendencia a la compacidad. Es cierto que hemos visto en los últimos años, un par de décadas, algunas experiencias que van en sentido contrario, algunas que a mi juicio, bueno, algunos de ustedes ya me han escuchado, hemos compartido también algunas acciones sobre este tipo,
algunas de estas iniciativas, estoy hablando de nuestro ámbito local, ¿no? Obviamente no solo municipal. Vamos a hablar de la Rosario Real, que es un fenómeno urbano metropolitano. Hemos tenido en este contexto algunas experiencias de difusión, de dispersión, que son burdamente operaciones, digamos, a mi juicio, muchas de ellas, operaciones inmobiliarias relativamente exitosas, no sé, pero que comprometen de una manera seria la sustentabilidad de largo plazo, digamos. Entonces, ahí tenemos por lo menos nada de atención, y dejo planteada mi convicción de que la ciudad compacta es mucho más compatible con el futuro nuestro. Tercer par, y se me está agotando el tiempo, pero ya llegamos. Policentrismo versus monocentrismo. Y de nuevo, digamos, obviamente estamos hablando de una escala, para volver a Rosario, por supuesto. Yo diría que en una escala de estas características no estamos hablando de un pueblo. El policentrismo es también una fórmula más sustentable a la larga. Hay que decir que casi fisiológicamente, entre comillas me imagino, porque es una metáfora lo de fisiológico, casi fisiológicamente la estructura urbana ha tendido a producir esto. Es decir, la Rosario metropolitana es policéntrica, incluso el municipio de Rosario tiene algunos subcentros que le hacen bien a esta estructura. Esto también genera una provisión de servicios, de equipamientos a una escala más cercana, reduce la necesidad de movilidad, por ende reduce el consumo energético, aporta a la calidad de vida. En fin, yo creo que ahí también tenemos un punto que juega a nuestro favor. Ha habido algunas políticas incluso destinadas a incentivar algo de esto. Veremos si el tiempo da cuán exitosas han sido, digamos, cuánto han construido policentrismo, pero yo creo que, me refiero en particular a la división de la ciudad en distritos, etcétera, con centros administrativos, municipales divididos. En fin, yo creo que hay una cierta conciencia, hay una historia fáctica de ciudad construida y una tradición administrativa que va en esta dirección, y yo pienso que eso es bueno. El sistema metropolitano, por supuesto, también tiene. En fin, me parece que eso juega a nuestro favor. Finalmente, el par gestión federal versus gestión centralizada. Evidentemente, por el término federal, aquí estamos, ustedes han estado pensando, hay una tradición en el grupo, una preocupación, desde la época del recordado Jano Viotti, por el tema del equilibrio territorial, etcétera, en una escala supralocal. Por supuesto, nosotros somos un país con este tamaño, además, le encontramos una fórmula en el 1853, cuando se consolidó, podríamos decir, con cierto optimismo contrafáctico, a la Organización Nacional, encontramos una fórmula que en realidad fue una síntesis entre una visión más unitaria y una federal. Encontramos un modelo que es federal en los papeles, pero no tanto, y que con el paso del tiempo se ha ido debilitando. También esto hay que decirlo, no es tan federal aún hoy, pero formalmente lo es. Por supuesto que yo creo que es, con esto termino, de alguna forma equivale al policentrismo urbano, a un complejo. Quiero decir, es una forma también de garantizar una mayor horizontalización de la toma de decisiones. En nuestro país no funciona bien esto. Yo creo que el proceso de desarrollo de nuestro país tan desequilibrado da cuenta también de concentración en determinado territorio. En fin, es un desafío que tenemos por delante. No quiero extenderme por ahora en el curso del tiempo, hasta acá llegaron y me pasé en los 10 minutos, pido disculpas. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por tus reflexiones, y vamos a seguir ahora con el próximo disertante, que es el arquitecto Roberto Monteverde, director de proyectos del Instituto de Gestión de Ciudades, IGC, actual presidente de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial. Adelante, Roberto.
Bueno, gracias y felicitaciones por la iniciativa que seguramente se van a tener que multiplicar para tratar de buscarle la vuelta a esto que tenemos por delante. Voy a tratar de sintetizar en algunas ideas que me preocupan a partir de esto y voy a poner en relevancia algunas. La idea es dividir como en 3 paquetes, algunas cosas que pusieron de relieve la pandemia, algunas que conocíamos y otras que nos hace otras preguntas. Ver de qué manera me parece que podríamos llegar a responder a esto y algunas cuestiones de qué es lo que puede pasar a futuro en relación a esta inercia que planteaba Héctor y alguna posibilidad real de cambio, de transformación. Voy por la primera, o sea, ¿qué es lo que dejó, qué es lo que descubrió todo este tema de la pandemia, muchas de las cosas conocidas? Pero si pudiésemos, digamos, poner en relieve algunas, yo citaría esto, que estamos consumiendo mucho suelo, que estamos construyendo ciudades terriblemente desiguales, que nos estamos moviendo más de la cuenta y que en algunos lugares vivimos medio apretados, más de la cuenta también. En esto del consumo de suelo, bueno, me adhiero a lo que planteaba Héctor, creo que, digamos, los modelos que se están construyendo tienden a una fragmentación excesiva del ambiente, a un soporte natural que lo estamos poniendo en riesgo en cada instante y que estamos rompiendo o fragmentando los corredores biológicos y que esa es una relación entre el mundo natural y animal y entre el humano que son los que provocan este tipo digamos, de cuestiones. El tema de la desigualdad es un tema viejo, pero creo que en este punto se transforma como intolerable. A tal punto todas estas cosas en donde el quédate en casa tuvo sentido para algunos y para otros no cupo el término, digamos, tuvimos que hablar de quédate en el barrio, porque el tema de la casa resultaba, digamos, absolutamente insuficiente para el desarrollo, digamos, de las cuarentenas. En esto de que nos estamos moviendo de más, creo que algunas cosas nos incomoda de esta virtualidad, pero también como que reconocemos que muchas cuestiones que realizamos en la vida cotidiana, en el consumo, en la forma de producir, en la relación de dónde se produce y dónde se consume, también creo que también estamos haciendo cosas que le podríamos sacar un poco de presión ambiental y un poco de presión a las calles y al espacio público que tenemos en la ciudad. Algunas cuestiones que nos interrogan desde que el transporte público que nosotros siempre pusimos desde las políticas urbanas en relieve, digamos, hoy empieza a ser riesgoso desde el punto de vista sanitario y el auto al que pensamos que tenemos que de alguna manera desalentar termina siendo, digamos, una alternativa segura para esto, lo cual no quiere decir que hay que invertir la pirámide, pero sí que hay que replantearse esas cosas. Lo mismo que el tema de las densidades, o sea, las densidades son las que de alguna manera dan sustento a la vida urbana, hacen posible un contacto, digamos, mucho más complejo y mucho más interesante, da la posibilidad del desarrollo de otro tipo de equipamiento y digamos, urbano y de iniciativas, digamos, sociales, pero a los efectos de la salud genera como algún tipo digamos, de cuestión por lo menos a revisar. Entre esas revisiones es, bueno, a ver para dónde vamos, ¿no? O sea, cuáles serían como los puntos que tendríamos que estar, digamos, tocando. Y un poco algunos funcionan como contracara, digamos, creo que tendríamos que ser muy cuidadosos en el tema digamos, de cuánto suelo consumimos y cuánto impactamos en los suelos naturales y cuánto impactamos en los corredores biológicos, que son los que de alguna manera tendríamos que preservar y tendríamos que ir como reconstruyendo, digamos, un pacto general, decir, esto no se toca y acá ni se produce ciudad, ni tampoco se produce ruralmente, que es otra pata, digamos, de esta relación entre lo urbano y lo rural que hay que poder, digamos, revisar. La cuestión de la desigualdad, si bien la traemos desde hace tiempo, creo que es el momento en que decir, bueno, basta, esto no lo podemos tolerar más. Y creo que para eso empiezan como a haber herramientas. Primero, digamos, una cuestión de decir, decidimos políticamente y urbanísticamente de que esto no va más y avanzamos en un proceso más serio de integración sociourbana. Tenemos una ley, digamos, una ley que se votó por unanimidad en el Congreso Nacional, que es la Ley de Integración Sociourbana y de Barrios Populares.
Hay un programa de integración sociourbana que se inicia en el gobierno anterior y tiene continuidad en este gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, lo cual nos da como una cierta esperanza de que se empiece a construir una política de Estado. Ahora, esto si no tiene un respaldo y un soporte, digamos, de un presupuesto, de una inversión realmente a la altura del conflicto, y si los proyectos que sobre eso se desarrollan no tienen la integralidad que el problema de la segregación la ha producido en la ciudad, o sea que la integración no es solamente urbanística, sino es social, es económica, y que tiene que tener esa complejidad para poder abordar este tema, creo que estaríamos como desaprovechando, digamos, una gran oportunidad. Con lo cual, creo que hay que ser como muy agresivo en esta iniciativa de poder empezar a tejer y a reentramar una ciudad y un territorio que está totalmente, digamos, fragmentado. En ese sentido, creo que la posibilidad de revisar este tema de movernos menos es como una punta para todo esto. Esto de poder, uno tiene una cuestión policéntrica, pero la cuestión policéntrica es porque tenemos algunos centritos. Si vamos a esto de movernos menos y ir a un esquema realmente policéntrico, en donde la vida se transforme en una experiencia de cercanía, en donde la movilidad uno puede encontrar en esos territorios de cercanía, el tema de la posibilidad de consumo, la posibilidad de recreación, la posibilidad de espacio público, algunas alternativas de trabajo, porque todas no pueden llegar a estar ahí, y aumentamos, incrementamos el tema de la virtualidad para otras cosas, podemos empezar a construir otro modelo que obviamente no es ni un día para el otro, en eso adhiero con lo que plantea, digamos, Héctor, sino que es iniciar un modelo distinto que tiene que ver esto que algunos plantean, la ciudad de los 15 minutos, o la ciudad, digamos, de la proximidad y de cercanía, que tenemos que ser como muy selectivos, dónde, cuándo y de qué manera poder trabajar esos temas. En eso también lo que hay que revisar es el tema de la movilidad, que el tema de la movilidad sigue necesariamente basado en el transporte público, pero un transporte público que por un tiempo va a ser, por un lado, la estructura del ordenamiento del territorio, pero por el otro lado va a tener que ir como más descomprimido, digamos, por un problema sanitario, con lo cual, en ese sentido, es como que nos va a resultar más caro sostener el transporte público. Entonces no podemos seguir apostando al automóvil a pesar de que sea como más seguro, con lo cual tenemos que pensar seriamente en un esquema de financiamiento del transporte público que no puede estar sentado en la base del que paga el boleto, digamos, el que lo sostiene. Entonces, una reingeniería de financiamiento, una reingeniería tributaria que tiene que plantearse esto del transporte público. Transporte público para los multicentros, y en la centralidad y en la multicentralidad esta cuestión de cercanía a través de la peatonalización y la bicicleta. Y en ese esquema redefinir el tema de las densidades. Unas densidades que tienen que ir como operando, no un poco al voleo, levantar o bajar indicadores, sino tiene que ser una cuestión como de acupuntura, de proyecto urbano, de dónde levantamos, con qué características, cómo hacemos para que algunas partes no sigan, densificando. Creo que hay áreas de la ciudad de Rosario que deberíamos congelar de la manera que está, y otra que tendríamos que apostar, digamos, así a crear una densificación para que esa multicentralidad se empiece a dar, pero que esos réditos no estén, digamos, de parte de los desarrolladores inmobiliarios, sino que sea, digamos, un rédito, digamos, colectivo. En ese esquema entre lo que uno visualiza y hacia qué modelo tendríamos que dirigirnos, está un poco de cómo va a quedar el futuro planteado, ¿no? O sea, entre esta inercia de la que venimos hablando y esta posibilidad real de cambio. Y ahí tengo que confesar de que en todo este proceso, superado un poco esto de habituarse y una cuestión así más de desconcierto, y empezar a reflexionar, a leer, a escuchar opiniones y a construir la propia, pasé de una cuestión así de hiperoptimismo, de decir, bueno, acá es un momento para poder cambiar las cosas estructuralmente. Después un poco la realidad y alguna postura de algunos actores medio como que hicieron, me parece que no va a cambiar tanto, pero ahí es como que uno vuelve a Gramsci cuando te decía entre el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Me parece que hay una oportunidad que uno puede, que uno puede aprovechar, o que por lo menos hay que tratar de que sucedan de una determinada manera. ¿Cuáles son las cosas que me preocupan? Me preocupa, que pase poco, que todo esto sirva para cambiar algunas cuestiones.
me preocupa una salida a lo tradicional por esta cuestión de cierta cuestión de la inercia, que la inercia no es solamente del hecho físico, sino son de las prácticas. O sea, tenemos un escenario en donde para poder recuperarle lo que sea, ¿se me escucha? Más o menos. En ese esquema, digamos, lo que se vuelva a plantear es un esquema de flexibilización de normas, digamos, y esta cuestión de, digamos, pido excepciones y pido construir más en los lugares donde ya se construyen, como para poder seguir con la misma lógica del mercado y la misma lógica de las decisiones políticas. Me preocupa que el mercado pueda ser más rápido que el Estado en generar en algunas opciones, y que esas opciones sean la de venir en algunos productos inmobiliarios que sean, cuídate, vamos a los suburbios, vivamos en una baja densidad. Y que eso aumente estos modelos de dispersión, aumente la ciudad extendida y volvamos a lo mismo de siempre. ¿Qué me parece que puede suceder en esta alternativa de que pase algo? Es que, digamos, se puede armar como una especie de alianza virtuosa entre algunos sectores que han aparecido, digamos, como más consolidados a partir del manejo de la crisis, que creo que es el Estado. Me parece que el Estado, digamos, sale con una capacidad como para poder liderar procesos complejos. No el Estado de esta manera como lo tenemos, pero sí un Estado renovado que haga uso de otras herramientas, que tenga otras capacidades y otros tiempos. Digamos, creo que la experiencia desarrollada por todo el sistema científico-tecnológico, apoyando las decisiones políticas de saber, vamos por este camino, aunque haya sectores que pierden y otros sectores que ganan, puesto en el tema del desarrollo urbano, pueden darnos alguna pista y pueden servir de soporte a los decisores, digamos, políticos. Y creo que hay una cuestión de organización de la sociedad civil, de un protagonismo de la sociedad más informada, más consciente de estos temas globales y locales, que pueda formar una masa crítica tal como para que se pueda, digamos, para que se pueda dar un proceso de transformación y de cambio. Y por el otro lado, creo que también confío y puedo incorporar a esta ecuación un sector empresarial inmobiliario que pueda tener una mirada más largoplacista, menos voraz que la que ha mostrado hasta el momento, y que pueda sumarse a poder desarrollar, digamos, ciudades más justas y más inclusivas y más sostenibles. Creo que también, y con esto estoy cerrando, pasándome un poquito, en donde estos temas van a estar como en disputa permanentemente, es lo que estamos haciendo ahora, es parte de esa disputa, para ver cuáles son, como dicen algunos, que las crisis, digamos, toman la salida y toman algunas ideas que están flotando en el ambiente. El tema es cuáles van a ser las ideas que estén flotando en el ambiente en el momento que se vayan tomando estas decisiones. Me parece que instalar ideas que apoyen esta cuestión más de la justicia, de la cuestión de eso del interés colectivo, de la sustentabilidad en los términos más integrales, puede ser un camino para que todo esto no haya sido en vano. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muy interesante tus reflexiones también. Y ahora vamos a pasar a Isabel, la doctora arquitecta Isabel Martínez de San Vicente, doctora en urbanismo, profesora honoraria de la Universidad Nacional de Rosario, docente de posgrado y doctorado en varias universidades. Adelante, Isabel. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estaba preocupada con el tema de los tiempos. Héctor fue más riguroso, Roberto se pasó bastante. Obviamente comparto prácticamente una gran cantidad de las cosas que se dijeron, y pensaba hacer una reflexión que creo que viene bien como cierre sobre algunas cuestiones más didácticas o de menor envergadura. Y me inspiró en esto una de las tantas frases buenas que tiene el libro de Peter Hall de Ciudades del Mañana, que dice que después de más de 100 años de debate sobre cómo planificar la ciudad, nos encontramos allí donde habíamos empezado. Esto no significa que no hayamos avanzado, la ciudad actual es distinta y posiblemente mejor
a la del siglo XIX. Pero los problemas a solucionar, creo que los que enunciaron ambos lo ponen en evidencia, siguen siendo los mismos. ¿Qué puso en evidencia esta cuarentena? Que quienes no tienen casa no pueden quedarse en casa. Que quienes viven hacinados, por más que se queden en casa, no pueden protegerse a sí mismos, ni a sus parientes, ni a su familia. Esto de quedarte en el barrio, aún así, pone en riesgo muchísimas de las cuestiones que estaban presentes. Interesante, ayer salió un artículo de los tantos que salen en el diario La Capital, que pone en evidencia que hoy en día en la capital federal todos los contagios se están dando en los asentamientos de la Villa 31 y algunos de los otros asentamientos de gran escala, por la dificultad justamente de cumplir con estas consignas. Por supuesto, quienes no tienen agua suficiente no pueden lavarse las manos 20 veces al día ni disponen de los otros elementos de seguridad que están a su alcance. Pero también ha derribado algunos otros mitos, por ejemplo, y ahí el mito del home office, porque una pareja clase media con 2 niños en un departamento de 2 dormitorios, 2 niños en edad escolar, hubiera necesitado de 4 computadoras para hacer frente a los compromisos laborales de ambos miembros de la familia, más la de los 2 niños en edad escolar. O sea que algunas de estas cuestiones que parecían interesantes o planteadas desde la perspectiva de nuevas formas de vida dentro de lo que significa la cuarentena, también me parece que están un tanto puestas en crisis. Más allá de esta reflexión de Peter Hall, yo creo que en relación a las interesantes cuestiones que plantea Graciela, que plantea la comisión, y coherente con lo que siempre ha defendido la comisión respecto de la equidad territorial, más allá de la dificultad de sintetizarlo en estos 10 minutos, para mí, algo de eso dijeron ambos, los que me precedieron, la cuarentena no implica un cambio de paradigma. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque ha afectado por igual, aunque de diverso modo, uno de los primeros temas que nos plantea la convocatoria, tanto a la ciudad compacta como a la ciudad dispersa, evidenciando en cada una de ellas sus fortalezas y sus debilidades. En la ciudad compacta, como fortalezas, obviamente basta con cruzar una calle para encontrar un supermercado, ya lo dijeron quienes me precedieron, encontrar un supermercado, una ferretería, un médico, por mencionar solo algunos de los servicios básicos admitidos durante la cuarentena. También, y a esto me parece que no se han referido tanto, las infraestructuras básicas como el agua, la electricidad o las cloacas ya existen, o su provisión, lo dijo Héctor, es más sencilla y más económica. Los traslados pueden hacerse a pie, prescindiendo o minimizando lo de moverse mucho del transporte público. Y como debilidades, el hábitat suele ser más reducido y con menos posibilidades de expansión. Los alquileres, los impuestos y los costos por metro cuadrado suelen ser más elevados y las dificultades de acceso a la vivienda se restringen a sectores medios o con capacidad de acceso. Pero en la ciudad dispersa, al menos en la teoría, hay algunas fortalezas como la vivienda más amplia, la vivienda que puede crecer, la vivienda que puede disponer de un espacio abierto propio cuando se requiere de un distanciamiento social. Y como contrapartida o como debilidad, el acceso al comercio, a los servicios y a las infraestructuras es complicado y mucho más costoso. La otra cuestión por la cual yo decía que no creo que, y ahí me permito, sí, no sé si disentir, pero a lo mejor no coincidir totalmente con algunas de las cuestiones que se plantean y que también planteó Roberto. Yo creo que el Estado ha demostrado en todas sus escalas, nacional, provincial y municipal, tanto sus fortalezas como sus debilidades.
Como fortalezas, ha demostrado eficacia en la prevención de la epidemia, ha pensado rápidamente en asegurar una mínima subsistencia y ingresos adicionales a los sectores más vulnerables, pero como debilidades ha permanecido poco sensible a las necesidades de los cuentapropistas, de los comerciantes, de los trabajadores independientes. Ha considerado natural que las empresas y los comercios conserven los puestos de trabajo y continúen pagando el salario con reducciones, pero no ha sido capaz de un gesto solidario, reduciendo los salarios de los cargos más altos que se pagan con los impuestos de estos mismos cuentapropistas, comerciantes, trabajadores independientes y empresarios. Quiero decir que un Estado que no ha sabido ser solidario en todos los frentes, no sé si está capacitado en esta etapa para una acción tan renovadora o tan optimista como la que se planteó. A su vez, está considerando, y esperamos que eso no prospere, desde ciertos sectores del Estado, justificar o utilizar la pandemia para justificar métodos de control y seguimiento personalizado de los ciudadanos. Sin embargo, y aunque no creo que impliquen un cambio de paradigma, yo creo que sí, hay algunos temas que estaban latentes y se han fortalecido en esta cuarentena. Creo que algunos ya fueron mencionados y voy a tratar de sintetizarlos brevemente. Por un lado, la crisis de los sistemas de transporte colectivo urbano, los planteó Roberto, y su reemplazo por formas alternativas de movilidad. Creo que hay que pensarlas y aceptarlas. En segundo lugar, la definitiva instalación de la virtualidad, la venta online y la entrega a domicilio. El debilitamiento de las relaciones personales y el protagonismo de las relaciones virtuales. Y la preocupación, ya referida por quienes me precedieron, del tema de la sustentabilidad urbana. Con respecto al primer tema, yo creo que es un poco naif pensar que en nuestro modelo de urbanización la bicicleta puede resolver los problemas de movilidad, sobre todo de los ancianos, de los niños pequeños con sus madres, de los trabajadores que recorren en este patrón de urbanización disperso enormes distancias cada día. Y aparecen nuevas modalidades, como la movilidad peatonal en las cercanías, en la ciudad densa. La motocicleta se transforma en un transporte popular sobre el que yo hace tiempo que insisto en que hay que pensar. Es un transporte popular por excelencia en la ciudad densa, inclusive en los ámbitos neorurales. El transporte de empresa, el transporte escolar, el transporte a domicilio para personas con capacidades especiales. Y seguramente, y más a largo plazo, alternativas que dejarán de consumir combustibles fósiles y constarán con algunas otras fuentes de energía. Con respecto al segundo y tercer tema, yo creo que es alentador, por una parte, que el ingenio de los cuentapropistas ha llevado a que hoy el más pequeño comerciante entregue sus productos a domicilio y que sea posible comer, comprar o consumir cualquier cosa mediante la compra o la venta online. También hoy, no sé si es tan alentador, es un cambio importante que se venía gestando desde hace mucho tiempo. Se envía un mensaje o se mira el Instagram de un amigo antes de hablarlo, pero me parece que debemos ser cautos en este asunto. Los grandes beneficiados no dejan de ser, como siempre, quienes supieron ver con anticipación ciertos cambios que la pandemia solo aceleró o puso en evidencia. Léase Amazon, Mercado Libre, Zoom. Hay otro artículo interesante en el diario que habla de la estética de la pandemia y menciona que en este periodo, obviamente no en Argentina, sino en el mundo, el director ejecutivo de Zoom pasó rápidamente a ser uno de los hombres más ricos del mundo. En fin, es un cambio, pero es un cambio que no es ajeno a otras componentes de la ciudad o de la sociedad capitalista. Y con respecto al último, que creo que sí es el verdadero cambio de paradigma, lo que pasa es que
que la pandemia solo lo ha puesto más en evidencia, pero se venía gestando ya desde hace mucho más tiempo. Yo creo que la ciudad sostenible debe dejar de ser un eslogan y convertirse en la reivindicación de todos los ciudadanos y en la preocupación, creo que eso sí ha sido mencionado, en la preocupación de los urbanistas. Digo reivindicación porque debemos convencernos de que la ciudad sostenible no se logra con más bicisendas, sino con más veredas en los barrios, con más desagües y menos zanjas, con agua corriente para todos, lo que hablaba Roberto de la ciudad dividida, pero hoy en día esa ciudad dividida afecta al 70% de una ciudad con problemas de agua, de presión de agua, con problemas de zanjas, de carencia de desagüe, sin programas eficientes de manejo de los residuos y con una débil calidad y conservación de los espacios públicos por fuera de los bulevares. Héctor dijo que la sostenibilidad era una mesa de 3 patas. Hay otra versión que de Guimaraes que dice que la sostenibilidad es una mesa de 4 patas. La sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, la sostenibilidad política y la sostenibilidad ambiental, y en ese orden. O podríamos decir alterar la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad política y la sostenibilidad ambiental. En cualquier caso, si cortamos una pata, en la de 3 se cae, en la de 4 se tambalea, y si cortamos 2 se cae definitivamente. Porque, como quien bien dice Peter Holden nuevamente, no es que sea el único libro que he leído, pero me pareció muy adecuado para esta oportunidad. Es algo obvio lo que dice Peter Hall en este caso, pero le gusta manejarse con ese tipo de afirmaciones. Dice, en la práctica, el urbanismo se mezcla imperceptiblemente con los problemas de las ciudades, y esto con la economía, la sociología y la política de las ciudades, y a su vez con la vida social, económica, política y cultural. Y la gran pregunta, que ya no es tan gran porque creo que la hicieron los quienes me precedieron, es si esta pandemia habrá impactado sobre todas estas interrelaciones o la habremos olvidado cuando lleguen los primeros calores de la primavera o con el descubrimiento de una vacuna. Me parece que la respuesta está como para hacer otro nuevo encuentro, mucho menos virtual y más largo, ¿no? Posiblemente en primavera. Yo creo y saludo esta iniciativa y me sorprendió que en esta semana hay como 2 o 3 más, como un aporte necesario a este debate más amplio. Pero creo también que la ciudad va a seguir siendo lo que es, mientras los urbanistas nos autoconvoquemos para pensar en una nueva ciudad. Yo creo que nuestra obligación, más que la de imaginar un futuro deseable, es la de hacer un análisis más profundo de lo que nos deja la cuarentena y sus fortalezas y debilidades en los otros planos, en el plano económico, en el plano social, en el plano cultural y en el plano político, y así finalmente poder ver qué tipo de urbanismo o qué tipo de ciudad hace falta para que la sociedad sea mejor. Y ahí probablemente me parece que nos demos, también lo dijo sobre todo Roberto al final, posiblemente nos vamos a dar cuenta de que es casi lo mismo que necesitaba antes y que los aspectos nuevos estaban latentes y la pandemia solo hizo visibles unos y otros. Nada más. Muy bien. Muchísimas gracias, Isabel, por tu intervención. Y ahora ya vamos a dar cabida a las preguntas de la audiencia para enriquecer un poquito el debate. Este periodo lo va a llevar adelante Marcela Lamas. Adelante, Marcela. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos.
Estoy viendo acá en el chat, tengo varias preguntas, si quieren ir haciéndolas, vamos a ir leyéndolas. Alejandra Parusini pregunta para Roberto Monteverde, ¿se escucha? Sí. Sí. ¿Cómo ve el tema del mercado inmobiliario que de ahora en más, tomando las afecciones del COVID-19 en la compacidad de los edificios, dónde van a empezar a bajar sus valores y a cambio de eso se comienza a dar piedra libre para el desarrollo de la dispersión en el mercado en alza? Voy contestando de alguna porque había otra que Sí. más o menos se Sí, relaciona, también, sí. que ahí como que espiaba. Acá la de Fabiana. Sí, que tiene que ver esto con, bueno, con algo mencionaba en la conversación, es que el mercado inmobiliario salga con productos, digamos, y que esos productos, como esto, aliente la dispersión y estas otras cosas que comentábamos. Creo que ahí es donde entra en juego algo que ustedes mencionaban como una preocupación, que son estos de esquemas de gobernanza multijurisdiccional. Me parece que ahí es, digamos, las ciudades no se extienden ni se dispersan porque sí, digamos, ni porque es natural, ni porque, digamos, es un maná que ordena que se urbanice en tal o cual lugar. Las ciudades se dispersan porque hay normas que lo permiten, digamos, o sea, porque hay planes que, digamos, o planes existentes que lo permiten, o no planes que también como lo permiten. Con lo cual, ahí sí me parece que lo que hace falta es esta cuestión en donde yo sigo apostando a lo público, más allá que no tenga capacidades para todo, digamos, creo que hay que fortalecer y darle como otras herramientas. Sigo apostando a que el sistema científico-tecnológico, así como le dio herramientas para sostener algunas políticas de por qué aislarse, cómo aislarse, y no, el sistema científico-tecnológico con otros tiempos sea capaz, con otra dinámica, sea capaz digamos, de generar una nueva relación con el Estado, con quienes toman decisiones, como para poder decir ahí, no, digamos, o sea, la ciudad puede no expandirse. El tema es, digamos, no es necesario urbanizar más porque creo que ya tenemos suelo para un rato largo. Entonces, lo que necesitamos son normas, y ahí sí apelo a la norma, hay norma apoyada por una mirada política en donde tiene que, digamos, no generar la oportunidad para que esos productos inmobiliarios que van a salir a la venta y van a poder consolidarse, tengan posibilidad de consolidarse. Creo que hay que buscar aquellos modelos inmobiliarios que son más afines a esta idea de lo policéntrico, a esta idea de la proximidad, y ahí sí también como apelo a una forma de trabajo del Estado que no se limite a la norma, que sea un actor como más, digamos, más decisor y más proactivo en el mercado inmobiliario. Creo que hay desde agencias de desarrollo urbano a empresas públicas de urbanización que pueden empezar a jugar este tipo, digamos, de papel, en donde todas estas cuestiones que son difíciles, yo no estoy dispuesto a resignarlas porque sean difíciles. Me parece que hay que darle la batalla, digamos, como para que esas cosas empiecen como a suceder. Y hay medidas que se pueden tomar en ese corto plazo. No se escucha. Ahora sí. Fabiana Escobar le pregunta a los tres, aprovechando la contingencia en la que evidenció las falencias de nuestras ciudades y previendo un avance del discurso del mercado que empuje a vender la idea salvadora de la baja densidad, ¿no sería deseable iniciar una política de suelo más estricta de fuerte desaliento a las expansiones urbanas y que fomente los completamientos de densidad media? No sé quién quiere contestar. Si querés, yo te doy una cierta opinión respecto a que las densidades no dependen solamente de la voluntad política del ente público. Hay una fuerte componente del imaginario social que apunta a diferentes modelos de hábitat. Y si no, pensemos en nuestros jóvenes arquitectos recién graduados, que todos sueñan con que se les publique una casa individual suburbana como obra de arquitectura, y en el propio colegio el impacto que tiene el modelo de la vivienda individual suburbana es muy importante. Por otro lado,
hay una cuestión que tiene que ver con el acceso que tiene individualmente una familia joven a una porción de tierra y a un crédito, donde posiblemente el mercado de la vivienda de la ciudad densa o semidensa es menos flexible que este mercado donde el acceso se da en cuotas autogestionadas. O sea, me parece que es más complejo el problema que una cuestión de parar o no parar las expansiones urbanas, porque todas estas otras componentes se han venido construyendo culturalmente desde hace mucho tiempo. A ver, ahora responde Héctor. Gracias. Sí, más que responder, aporto a la reflexión sobre estos temas, digamos. Yo, a ver, yo creo que el actor público tiene un rol indelegable. En nuestra organización del sector público, yo diría en todos los niveles, pero claramente en muchas de estas cuestiones los actores públicos locales, las autoridades locales, digamos, son determinantes, ¿no? Entonces, yo por un lado creo, yo estoy de acuerdo con los dos colegas, digamos, invitados acá, en el sentido de que creo firmemente en el rol conductor de un gobierno local, siempre, repito, encadenado en un sistema de los distintos niveles del Estado, ¿no es cierto? Pero con una preeminencia en esas cuestiones, los responsables del gobierno local, en el rol de guía, digamos, conductores de este proceso, realmente no se me escapa, creo que está de alguna forma latente, está presente por las referencias que hace Isabel. Creo que apostamos a una sociedad abierta, también una sociedad con mucha consideración derechos y libertades individuales. Entonces, y hay veces que entra en colisión, digamos, ¿no? La gobernanza del territorio con las libertades y derechos tradicionales individuales, un tema, pero no se resuelve a mi juicio simplemente con garrote y zanahoria, creo que es la fórmula en todo caso. Pero bueno, quiero decir, hay un rol, yo creo que hace falta en políticas que diga, bueno, miren, por acá no se va, pero al mismo tiempo también es cierto, como dice Isabel, que hay un imaginario en la sociedad que no juega necesariamente a favor de esto. Yo recuerdo, tengo una experiencia, creo que alguno de los participantes de este chat conoce de esto, hemos hablado alguna vez. Una vez participé, invitado ya hace unos cuantos años, por una iniciativa en Roldán. La idea era organizar un debate público vinculado a los problemas que ya se estaban produciendo y que se imaginaban que iban a producir con estas urbanizaciones descontroladas, Fuimos digamos. juntos. Además, ¿perdón? Fuimos juntos. Ah, ok. Y bueno, yo le aseguro, hace bastante tiempo, repito, no sé, tal vez 10 años, Isabel, ¿no es cierto? Me parece que hace una cosa así. Pero para mí fue me enseñó encontrarme con ciudadanos y ciudadanas que no estaban de acuerdo con una mirada restrictiva en este sentido, con una mirada que dijese, bueno, pero para acá no, ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo tener esto? El problema lo percibían como una carencia de infraestructura y demás, pero no más que eso, digamos, no como modelo de hábitat y demás. Esto da para unas charlas, y de hecho con varios de ustedes lo hemos tenido en distintas instancias, tanto en la especialización como en una mesa de colegas y de amigos, pero por supuesto, todo lo que se habla, se debata en público, siempre en una perspectiva de ir aportando, de ir analizando y encontrando las brechas, digamos, las rajaduras en este muro que parece impenetrable. Sin embargo, con el optimismo de la voluntad, Roberto,
creo que se puede avanzar. Es más, creo que se ha avanzado. No estamos en el mismo lugar que hace 20 años, digamos, en este debate. Pero decía, yo estoy convencido de que es preciso ir construyendo una cultura que tiene que estar en la sociedad también. Los gobiernos, por eso digo, no quiero diluir las responsabilidades de los gobiernos en todos los niveles. Hacen falta. Tenemos un problema, porque, entre otras cosas, hay mucha, perdónenme, ignorancia en los que tienen responsabilidades. Esto también incide, ¿no? Entonces, me resulta sugestivo el comentario interesante, atractivo, de Robert respecto del papel de la ciencia, digamos. Yo, por supuesto, creo en eso, absolutamente creo en eso. Lo hemos hablado infinidad de veces, los alumnos de la especialización lo habrán, lo recordarán. Yo creo que la universidad tiene una responsabilidad mayúscula en contribuir a difundir un conocimiento riguroso. El urbanismo no es una ciencia, se nutre de conocimiento científico, pero puede ser una técnica muy rigurosa con legitimación, digamos, de los aportes científicos de una multiplicidad de disciplinas, incluyendo las sociales y humanas, además de algunas un poco más duras. Entonces, yo apuesto a que haya una difusión de una cultura territorial, y no estoy hablando de una perspectiva desideologizada. Yo creo, había algunas referencias, Roberto hacía referencia a un emprendedor inmobiliario, le pongo yo algún adjetivo, más moderno, pero va en línea con lo que decía, más con una visión moderno para mí significa que asuma estas complejidades de la contemporaneidad, los desafíos de sustentabilidad, etcétera, etcétera. Yo también he aprendido que, no digo en todas, pero en muchas sociedades de desarrollo capitalista, bueno, obviamente hoy es prácticamente el único modelo vigente, casi exclusivamente, pero muchas sociedades de capitalismo avanzado tienen políticas urbanísticas y una cultura de intervención en el territorio mucho más duras que las nuestras. Entonces, no es que hace falta ser, digamos, colectivista para tener una política que le ponga coto al negocio inmobiliario irresponsable, que tiene consecuencias, pero pasado mañana, no el siglo que viene, ¿no? Entonces, yo creo que con un aporte técnico, científico, en sintonía con lo que decía Roberto, meditado, eso, pero, digamos, inculcando esto en las estructuras de gobierno que están en nuestro país, en nuestra sociedad, eso está muy atrasado también. Pero todo lo que se haga en este sentido es poco. Y en la sociedad en su conjunto, bueno, yo creo que podemos avanzar y ya hemos avanzado algo. Ahí también reivindico, en sintonía nuevamente con Roberto, el protagonismo de la sociedad civil. Yo estoy convencido de que esta es una herramienta potente, no en desmedro, en sustitución de la del Estado a distintos niveles, pero como un complemento potentísimo. En definitiva, hay modalidades de desarrollo, acá hay algunas preguntas que ya se mencionaron, que es posible, y hay evidencia en este sentido, construir los consensos mínimos, la sustentabilidad política también, por considerable. Me gusta la idea del triángulo porque efectivamente se cae si no tienen los tres, digamos. Es el mínimo plano de apoyo, ¿no es cierto? Pero evidentemente este proceso, yo acá creo, y con esto redondeo al menos esta intervención, yo permítanme que no tengo grandes expectativas respecto del impacto de esta pandemia. A lo mejor me equivoco y voy a ser el primero en reconocerlo. Yo creo que los desafíos principales, los temas de los que estamos hablando, los vamos a ver hablando
habrían sido de todas formas vigentes si la pandemia no se hubiese desencadenado. Yo sí creo que este evento, este cisne negro que le apareció a la humanidad, que por primera vez tiene esta simultaneidad de vivencia en todo el planeta, podría producir un efecto positivo en términos de demostrarnos cuán integrados estamos, cuán inteligente es entender que no estamos sueltos, somos una especie de todos, biológico. Entonces, creo que hay un incentivo particular en este evento. Yo creo que está bien que lo usemos a favor de un proceso que es por el bien de la humanidad. No me quiero poner acá en la Madre Teresa de Calcuta, pero quiero decir, esto efectivamente hace, estamos trabajando, estamos esforzándonos porque sea posible la vida del género del planeta en un futuro más o menos lejano. Y mucho de eso tiene que ver con el modo en que la vida densa de la humanidad, la vida en general, su proceso productivo, el consumo energético, etc. Bueno, podríamos seguir, pero me paro acá. Debe haber otro. Bueno, que quiere recién decir me algo, pidió la palabra Roberto. Gracias. Sí, para engancharme en la discusión que me parece como interesante. Sí, si quieren, perdón, están los dos micrófonos de Héctor y de Isabel prendidos, no quiero, si podemos ordenarlos, pero si quieren interactuar no hay ningún problema. A dos cuestiones que tiene que por ahí se nombraban en la charla y me parece como interesante. Uno es digamos, del Estado contra las libertades individuales, digamos, y el tema de los imaginarios, digamos, ¿no? O sea, los imaginarios son una construcción cultural, digamos, como tal son modificables, digamos, no modificables que se den la vuelta como una media, digamos, pero son construcciones culturales, digamos, y con esos imaginarios sí uno, digamos, se incorpora a lo que son las políticas urbanas. Nosotros nos tocó trabajar mucho en la Patagonia, digamos, en donde el imaginario de muchos que se iban a vivir a la Patagonia era, digamos, la casa en el bosque y demás, y en la medida que te metías en la casa en el bosque, lo que hacía era destruir el bosque. Entonces estaba, si le doy bola, hablando científicamente, al imaginario, digamos, es como que termino destruyendo, digamos, el soporte natural, y además termino destruyendo aquello por el cual me fui a vivir y por lo cual, digamos, para lo que la ciudad vive de todo ese tipo de recursos. Entonces, esto del imaginario siempre tiene como una relación con lo que la propia sociedad entiende que es factible, y por el otro lado con lo que científicamente es posible, como para no terminar destruyendo lo que queremos, digamos, mantener. También esos imaginarios tienen un origen de segmento social al que vos pertenecés, digamos, o sea, digamos, ¿cuál es tu imaginario? Los imaginarios, de acuerdo al lugar que te tocó en la vida, también son como diferentes. Entonces, lo que no se trata, digamos, y el que lauda en ese sentido, es el Estado. El Estado no como el Estado patrón de estancia que te dice qué es lo que tenés que hacer y que te prohíbe hacer ejercicio de tus libertades. El Estado como el representante del bien común, digamos, el que puede tener una mirada. Por eso hablo de que no defiendo el Estado en este Estado. Hablo de un Estado que tenga otras herramientas, otra visión más acorde a esta cuestión de la sociedad. Y es la responsabilidad que le toca. Y adhiero a esto de palo y zanahoria, digamos, o sea, las cosas hay que decirlas que no, digamos, o sea, nos meten en algunos bretes en donde decir, si hay un grupo que quiere segregarse y generar un barrio cerrado, hay una decisión, que si yo digo, sí, está bien porque tenés derecho, y yo la otra puede decir, no, porque eso me segrega socialmente y me genera una ciudad y una sociedad a la cual no quiero, y ese momento es donde lauda el Estado. Y un Estado que dentro del capitalismo, o sea, hablo Estado y no por eso es estalinista, digamos, el Estado, y como ahí creo que lo nombraba en una de las cosas del chat, digamos, y también hacía referencia a, digamos, Héctor, el Estado en Alemania está comprando viviendas, digamos, y está siendo el gran desarrollador inmobiliario, digamos, está monopolizando vivienda para regular el precio del alquiler. Con los temas, digamos, estudiando el tema de la vivienda ociosa, Inglaterra,
digamos, es uno de los países que tiene uno de los elementos más restrictivos con respecto a este tema y agravar la vivienda ociosa para ponerla dentro, digamos, del mercado. O sea que hay una cuestión como de oferta en donde el que actúa es el Estado. Y por el otro lado, dentro de ese imaginario, en donde el imaginario de la vivienda individual sí juega un papel, pero también creo que el propio Estado generó alternativas y productos como pueden ser los Procrear de vivienda colectiva, en donde, digamos, creo que se logran como muy buenas relaciones entre lo construido y el espacio público, de buena escala, de buena calidad. Digamos, recuerdo un viejo, digamos, que algunos de los asistentes que vi por ahí, que estamos más veteranos, de algunos planes de reactivación en la época primera de Alfonsín, en donde sobre un mismo terreno vos te podías consorciar, digamos, entre 4 o 5 como para poder generar una vivienda, digamos, colectiva, como para poder acceder a una primera propiedad. O sea, no es que el Estado maneje todo, el tema es que el Estado, digamos, tiene que tener un papel regulador, porque si no, lo maneja el mercado. Y el mercado nos trajo hasta acá, con lo cual, si nos trajo hasta acá, busquémosle alguna vuelta. En eso, tampoco voy a demonizar al sector privado, porque creo que lo hice en la presentación. Creo que si contamos, y debemos contar, con un grupo de empresarios y desarrolladores inmobiliarios que atiendan a la categoría que planteaba Héctor, digamos, de una manera muy elegante, muy académica, como lo suele hacer, digamos, y creo que, y coincido, pero que si lo ponemos en esta, digamos, muchachos, miremos un poco más lejos y veamos que el producto se tiene que sostener. Lo estamos haciendo pelota. Hay partes de las ciudades que hemos destrozado ese producto, además de generar una mala calidad de vida, y hay oportunidades de desarrollar y hacer negocio en otro lugar. Acordémoslo, el sector privado va a seguir existiendo, digamos, es una cuestión de complementariedad, claro, pero aclárele quién manda y quién es el mandado. Bueno, acá hay varias preguntas. Roberto, ya estuviste contestando una que venía después, pero a ver, Florencia Ferraro pregunta, la pandemia dejó en evidencia que las administraciones no cuentan con datos sociales suficientes. Por ejemplo, ¿cuántas familias viven hacinadas? ¿Dónde y cómo se conforman? ¿Cómo tomar acciones para el control sanitario efectivas si se desconoce la comunidad vulnerabilizada? ¿Quién quiere responder? Héctor sabe mucho de todas estas cosas. Es una pregunta difícil, porque si tuviera una respuesta directa ya la habría respondido el Estado en su... Es muy difícil, justamente, la carencia de información es la clave de muchísimos de los conflictos que tienen que ver con el control sanitario, pero, digamos, no tiene... A ver, le damos la palabra a Héctor. Ok, la estaba repasando acá porque la veía. Bueno, creo que estamos hablando de eso, ya se dijeron algunas cosas en relación a esto. Yo creo que hay, bueno, no sé, yo tengo una mirada un poco más positiva respecto de lo que se conoce desde el sector público. Estamos recibiendo algunas noticias, en fin, en Buenos Aires, en la capital federal, de algunas villas, sí, donde hay evidencia de que hay un Estado ausente en determinados núcleos particularmente peligrosos, aparentemente, no sé. Bueno, pero digamos, yo creo que lo dije antes, en realidad, en relación a esto, la pandemia no puso de manifiesto el problema del desequilibrio socioespacial. En todo caso, es una evidencia más, muy contundente, pero la verdad que los que nos ocupamos de estas cosas, yo no sé si en el imaginario colectivo, en la sociedad, esto no se sabe, pero los que estamos participando de este chat sabemos lo que significa la vida en ese contexto y por ende no nos sorprende, nos duele, pero nos sorprende que ahora esté siendo difícil entrar a relevar el estado de salud de la gente que allí habita, digamos. Ahora, la deuda que tenemos en relación a ese tema es de larga data. Por supuesto que es extremadamente difícil resolverlo, en el sentido de que ¿cómo decir? No se resuelve solo a nivel local. Es un tema que tiene que ser como mínimo de política de Estado, pero también somos un Estado muy integrado a otros estados vecinos, digamos. Entonces, las políticas del Estado
República Argentina tienen un territorio, pero el flujo de personas es mayor. Esto lo digo porque sabemos que nuestros, digamos, es como que hace falta que el barco, que la flota vaya en una determinada dirección en relación al ataque. Quiero decir, el tema es de una enorme complejidad. Yo pienso que lo mismo que pasa con el tema de, por ejemplo, iniciativas no sustentables por el nivel de dispersión de desarrollo urbano que tenemos en el área metropolitana de Rosario, el poco conocimiento, ¿cómo decir?, la ausencia del apoyo de la certidumbre científica, para inspirarme un poco en la imaginación de Roberto. Creo, la sociedad entiende que alguien que tiene que tomar una decisión respecto de un problema, de una epidemia, se remita a los especialistas de medicina. Evidentemente, no hay el mismo nivel de conciencia en la sociedad respecto de que ante problemas ambientales, desarrollo urbano, etcétera, etcétera, se recurra a los expertos. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, el imaginario es una construcción histórica, por eso digo, la cultura, la universidad como lugar, digamos, de conocimiento especializado, pero también asociaciones nacionales, profesionales en sí mismos, es decir, debemos contribuir a eso, a una evolución, una transformación de esa cultura en general, digamos, ¿no? Bueno, no quiero monopolizar acá. Bueno, a ver, vamos a ver, todo ronda más o menos en los temas que estuvimos hablando, de la densidad, del mercado. Hay alguien que decía por allí que el mercado inmobiliario estaba parado, o sea, yo me quiero dar un pequeño lujito teniéndolo a los tres en este sentido, y bueno, un poco como sabiendo cómo se maneja el mercado en estas cuestiones, que con un café de por medio pueden planificar la ciudad mucho más rápidamente que nosotros, con muchísimas charlas y debates y pensando y repensando las ciudades. 2 o 3 desarrolladores pueden juntarse y hacer una planificación a gran escala en un ratito, consiguiendo tierra, consiguiendo densidades, excepciones. ¿Cómo ven ustedes? Porque si antes de todo esto, como decía Héctor, los que estamos en este tema sabemos de las desigualdades y son más notorias ahora. ¿Cómo vemos esta situación? Si esto no tendría que pasar a ser algo supra, como es la pandemia, el tema de la inequidad, si no tendría que ser algo supra, como que todos los temas tendrían que subordinarse a este tema que nos tiene preocupados, tanto como decía Héctor, si llaman a un médico sanitarista o a un infectólogo, ¿cómo puede ser que no se pueda llamar a gente que estamos en este tema como para verlo? ¿Sí, Héctor? ¿Sí? ¿Me permiten brevemente? Sí. Brevemente digo para no... ¿Puedo? Sí, sí. Sí, por supuesto que hay experiencias. Yo creo, y espero que no se me malinterprete, la administración municipal de Rosario tiene una tradición de convocar expertos en este sentido. Concretamente, desde el retorno de la institucionalidad democrática republicana, digamos, a mediados de los 80, la relación de colaboración entre academia y gobierno local ha sido muy fructífera, además va más allá de la academia, digamos, nuestra, pero entonces, quiero decir, no se puede generalizar, me estoy un poco corrigiendo, pero lo que pasa es que una cosa es Rosario y otra, no quiero hacer nombres de municipios, comunas, no es todo igual ni mucho. A mí me encantaría que este tipo de colaboración, que tiene sus puntos altos y puntos bajos, tampoco es, no quiero idealizar, pero yo creo que me gustaría que hubiese mucho más de esto, que esto fuese más
natural a nivel general de nuestro país, no están así. Muchas veces uno cuenta determinadas experiencias y se mira con admiración y un poco de envidia en otros lugares. Repito, realizarlo. Ahora, hay un tema que me interesa. Yo estoy convencido, miren, que el desarrollo de una cultura madura, avanzada, compleja, no simplista, no dogmática, pero de avanzada, en relación a los desafíos que tiene el hábitat humano, para mí, el desarrollo de esta cultura y la construcción de determinados consensos respecto de cómo hay que orientar el proceso de apropiación humana del territorio, yo creo que es un componente esencial de un proceso de desarrollo, digamos, de una mirada progresista. Al mismo tiempo, recién nos recordaba Roberto, pero también creo que más o menos lo sabemos, hablamos de algunas experiencias de países capitalistas avanzados donde hay un protagonismo, una injerencia muy fuerte del actor público. Yo quiero recordar lo que también es una obviedad. Además de un déficit cultural técnico, el sector público argentino en general, repito, hay excepciones, o en todo caso hay bolsones de mayor calidad, tiene un déficit técnico, es cierto, pero también la sociedad tiene un déficit de recursos materiales, económicos. Por eso yo reivindico el trípode, o si querés podemos ser las cuatro, pero la pata de un crecimiento económico. Es decir, Alemania puede materialmente comprar casas también. Entonces, esto no es poca cosa. Yo creo que estos problemas se resuelven también con una economía, no con recesión, no con un Estado endeudado, permanentemente endeudado. Es decir, por eso reivindico también el desafío de crecer, obviamente yo me imagino un crecimiento sustentable en todos los sentidos, polifacéticos, poliédricos de la sustentabilidad, pero quiero subrayar esto, digamos, tendemos a mirar, y está bien, ejemplos exitosos, pero son ejemplos de sociedades, no digo millonarias, porque en realidad no es que, pero con recursos, estados con capacidad material para hacer cosas. Hacen falta entonces recursos culturales, técnicos, recursos materiales para llevar adelante políticas incisivas de esto. No quiero decir que mientras tanto hay que esperar, no. Siempre podemos, la experiencia demuestra, se puede hacer también con pocos recursos algo, pero no nos olvidemos que si queremos actuar como Dinamarca o Alemania, también hacen falta mucho más recursos materiales en las arcas del Estado. Roberto, ahí estás. A ver, trato de no responder a todo, por ahí me engancho con esto de Héctor, con lo cual coincido, digamos, el tema de los recursos es más que importante. El ejemplo de los países europeos estaba puesto para poner de que países capitalistas, insospechados de otra cosa, el Estado interviene en el desarrollo urbano de la medida en que lo pueden, algunos más fuertes, otros más débiles. Si nos vamos a América Latina, las intervenciones urbanas de Medellín en los proyectos urbanos integrales tuvo una cuestión de compra de suelo y una empresa de desarrollo urbano para poder llevar adelante eso. O sea, estoy pensando en eso y en esa escala. El presupuesto de Medellín me va a decir es más alto que el de Rosario y mucho más alto que, digamos, que el de Mendoza. Seguramente. El tema es, si vamos en esa línea o porque no tenemos recursos, lo dejamos a que espere que la cosa sea. También nos podemos, lo dejo ahí para otro momento, es si el Estado no tiene recursos, o si el país es un Estado pobre en un país pobre, o es un Estado pobre en un país rico. Digamos, y ahí es donde tendríamos que ver qué es lo que pasa con la riqueza, pero eso sería como harina de otro costal en este momento, creo que forma parte de todo este tipo de cosas, pero son estas cuestiones que tienen que ver con esta
de cómo pensamos en el bien común, y si vamos a decir, no podemos integrar socialmente la ciudad, porque, y el tipo este que vive en una villa, digamos, el agua y la cloaca se la tiene que pagar el frentista, porque así lo indica la norma urbana, digamos, y eso va por contribución por mejora. Entonces, ante que ese tipo, y creo que ninguno de los que está acá está pensando en eso, con lo cual tenemos que ver cómo se generan recursos. Y esos recursos también tienen los temas de recupero de plusvalías urbanas en niveles que pueden ir, digamos, bastante más de lo que estamos yendo hasta ahora, digamos, para poder compensar de alguna manera las áreas que le va bien con las áreas que le van mal. O sea que ahí hay una cosa que yo coincido con Héctor y que tenemos que tener estudiándola, pero tiene que estar en agenda. Porque el tema es que si no está en agenda, le seguimos pasando del costado. Entonces sí, hablamos en general de que la ciudad tiene que ser más justa, pero bueno, lleguemos al meollo de la cuestión. ¿Cuál es el problema? El problema de los recursos. Bueno, entonces con los recursos que tenemos vamos a hacer esto. El tema es que no se visualiza que estemos haciendo esto, digamos, y en ciudades en donde reconozco que Rosario tiene una trayectoria que es absolutamente, digamos, rescatable. Digamos, y es de algún modo una referencia. Lo cual no quiere decir que esté todo bien las cosas, porque tenemos como producto de todo eso una ciudad muy desigual, con niveles de inequidad muy grandes y con niveles de violencia más grandes todavía, que es una mezcla, digamos, un poco explosiva. Entonces, ante esa situación, consigamos los recursos, pero también pongámosle cabeza a cómo vamos a trabajar esto. Y en eso yo me quiero apoyar en el sistema científico-tecnológico y en los especialistas, pero ahí voy a generar un poquito de polémica, porque de esto se trata. Los especialistas yo creo que no son ni solo los urbanistas ni solo los arquitectos. Digamos, y creo que en las oficinas de planeamiento no deberían estar solo urbanistas, solo arquitectos, aunque algún ingeniero. Me parece que si nos planteamos temas como los recién decimos, no tenemos información. La información es parte de un Estado moderno en donde la información hay que poder manejarla, no para poder, digamos, meternos en la vida privada de cada uno, pero van apareciendo con esto de estos proyectos de la ciudad de cercanía, de los 15 minutos, digamos, estudios urbanos en donde plantean, de acuerdo a las densidades del equipamiento, una serie, digamos, de análisis muy importante en base a datos. Y ese tipo de datos lo tenemos que tener disponible o no lo tenemos. Y esos datos tienen que estar analizados desde la cuestión urbana, desde la movilidad, desde la economía, desde la cuestión social, con lo cual ahí me parece que tenemos que generar un mix para que todas estas cosas vayan a suceder. Pero tenemos que, si va a suceder o no, no sé, yo también puedo ponerme en el lugar de pesimista y creo que la inercia nos va a ganar. Lo que creo es que podemos hacer algo para que esas cosas sean diferentes y que tenemos alguna herramienta como para poder desarrollarlas. Y tenemos en experiencias que son europeas, que son capitalistas, y tenemos otras experiencias que son latinoamericanas, que están mucho más comprometidos con todos estos líos que tenemos, que nos pueden dar una pista. El tema es que estos temas estén en agenda. La cuarentena sola no va a resolver nada, porque, como decía Isabel, viene la primavera y si todo está más o menos tranqui, volveremos a las andadas. El tema es si esta cuarentena nos permite poner temas en agenda y cuestiones estructurales en agenda también. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren, a ver, vamos a ver. Bueno, Florencia, te agradece, Roberto, que esos son los datos sociales por los que estaba preguntando. Después Catalina Molinari dice, la valorización del suelo que crean las decisiones administrativas del Estado, como es la norma, es la fuente de recursos fundamental. Sí, si alguien quiere intervenir. Bueno, Fabiana insistía que creo que está muy bien con los colegios profesionales, la universidad, SAPLAT, que es otra organización de planificadores. A ver, la intervención del mercado inmobiliario. No sé si, Isabel, querés decir algo más. A mí me parece que hay un tema que personalmente opino que en las últimas gestiones municipales estuvo llamativamente ausente y que de alguna manera mi rápida exposición quiso poner el énfasis. Estamos hablando y acordamos todos en lo que hay que hacer con respecto a la expansión suburbana, estamos hablando de lo que hay que hacer con respecto a los sectores más carenciados o más vulnerables. Pero hay un 70% de la población de la ciudad para quienes recorremos y nos gusta ver el territorio,
recorrerlo, ha quedado en una situación de olvido en todos sus aspectos, es decir, los barrios de la ciudad, los barrios estables de parcelas urbanas, de densidades medias y bajas, de tradiciones históricas, donde los pobladores pagan sus impuestos, tienen accesos relativos a los servicios urbanos, están en situaciones de abandono y olvido que a mi criterio son alarmantes. Y a mí, de alguna manera, me parece que es un tema que no se trató demasiado. Yo intenté plantearlo y siempre nos movemos hacia las dos otras pilares, digamos, de la cuestión de la sostenibilidad urbana que comparto, insisto, como son las de la expansión y el mercado inmobiliario o las de los sectores vulnerables, y esta enorme franja que yo diría que si la vemos en los censos es el 70% de la población de la ciudad y como superficie de la ciudad es muy grande, me parece que no está dentro de la agenda, no está dentro de la agenda de la pandemia y no estuvo, me auguro que esté nuevamente en la agenda de esta nueva gestión que se está inaugurando y que lamentablemente les tocó poco tiempo de vida activa y tuvieron que internarse todos a pensar. Y esa enorme franja de población también hace que la ciudad existente sea más deseable para vivir y posiblemente pueda debilitar el imaginario urbano de la fuga al suburbio, porque los barrios de esta ciudad, que en algún momento fueron aquellos donde los ahorros iban a parar a la parcela, de Barrio Belgrano, de Barrio Saladillo, del suroeste o del sureste, y que hoy están afectados también por olas de violencia y padecen todo tipo de carencias, desde transporte público, recolección de residuos, zanjas, falta de veredas, es decir, no sé si alguno de ustedes tiene presente que en la gestión anterior a todo el centro se nos reconstruyó las veredas, aún a los que nunca hubiéramos pedido que nos las reconstruyeran, cuando hay más de un 60% de los barrios a los que nunca se les hizo la vereda, no solamente no se les reconstruyó. Yo recomiendo un artículo que, si quieren se los paso, que se llama Elogio de la Vereda, de la revista Enge, que creo que es un tema que está ausente de la agenda, es decir, que todos nosotros los que vivimos entre bulevares se nos hayan reconstruido las veredas que existían. Y hay zonas en las que nunca se construyeron, otras en las cuales coexiste la zanja con una acción individual de cada vecino que pavimenta lo que puede, y bueno, todos los otros temas de servicios urbanos que están ausentes, la carencia de presión de agua, etcétera. Me parece que hay que ponerlo en la agenda. Yo creo que hoy no estuvo totalmente presente, a lo mejor rápidamente intenté ponerlo, y insisto, es una gran deuda con los ciudadanos y también con los otros aspectos que estuvimos planteando. Bueno, acá Bueno, perdóname Graciela, porque me está escribiendo Cristina Pradolini que quiere hacer una pregunta, no bueno, pudo ponerla en el chat. A ver, un segundito, por favor. no, A ver, para Isabel, Cristina Pradolini. Ciudades resilientes, sostenibles, pandemia y crisis posterior. En Rosario, el 20% de la población no ciudad. Pregunta, ¿cómo enfrenta Rosario? A ver. No entiendo, Dice, que sea un ciudades, poco menos telegráfica decirle. Sí, sí, lo que pasa es que quiso escribir rápido, dice, a ver, vamos a interpretar para Isabel. Ciudades resilientes, sostenibles, pandemia y crisis posterior en Rosario. En Rosario, el 20% de la población en la no ciudad. Pregunta, ¿cómo se enfrenta a eso? Supongo que, bueno, el tema de Cristina siempre Cristina quiere una síntesis de toda la charla, creo. Claro, pero no entiendo la respuesta que espera. Yo te diría que hay... Yo creo que ella busca la cuestión de la informalidad, que es lo que a todos nos preocupa, y la cuestión de cómo... Sí, me parece que tendríamos que juntarnos en algún momento y manejar las cifras
con un poco más de rigor, no sé si es Sí. el 20%, por lo menos no según las últimas encuestas permanentes y según el censo anterior y las proyecciones de este censo. Aún con yo creo que ha habido un empobrecimiento, sabemos todos que ha habido un enorme empobrecimiento de todas las franjas de los sectores populares, no solamente del 10, 15 o 20% que vivía en condiciones de marginalidad, sino de todos los otros sectores. Los que trabajamos en la industria de la construcción lo sabemos perfectamente, todos los obreros formales de las obras pequeñas y medianas que eran monotributistas y que no están incluidos dentro de lo que la UOCRA considera, todos los electricistas, plomeros, etcétera, para mencionar solo aquellos que afectan a un pequeño sector de la sociedad que nosotros conocemos más. Es decir, el empobrecimiento generalizado, creo que si esa es la preocupación, a mí me quita el sueño, sinceramente. Sí. ¿Cómo se va a recuperar las familias? Bueno, no sé, eso me quita seguramente mucho más el sueño que a lo mejor los temas que competen específicamente a mi disciplina, pero creo que están en la agenda de todos, y creo que eso sí es un esfuerzo colectivo que deberemos tratar de ver cómo podemos salir de este empobrecimiento generalizado alarmante y que pareciera que puede empezar a flexibilizarse, pero que va a tardar mucho en recuperarse. Pero no sé si esa es la pregunta, la verdad. Bueno, no me quedó vamos a darla como respondida. Le pasamos la palabra a Graciela. Marcela, gracias. Gracias a los disertantes por habernos mantenido esta ida y vuelta de reflexiones. Saco como conclusiones de los temas importantes que se trataron, digamos, el acuerdo en la necesidad del desarrollo sustentable en las ciudades, una gran necesidad del equilibrio entre el mercado y el Estado, como términos generales, ¿no es cierto? Y sobre todo atender con urgencia las desigualdades básicas que vienen históricamente de hace muchísimos años, necesidades básicas estructurales. Y tener en cuenta, empezar a trabajar criterios inmobiliarios más justos. Desde ya les doy las gracias a los disertantes, a la audiencia en general, y les cuento que el próximo ciclo, el segundo ciclo, va a desarrollarse el día jueves a las 18 horas. El tema va a ser Ciudad y nuevas normativas, cómo diseñar y gestionar la planificación en los espacios y en los sistemas de la ciudad. Y vamos a tener como disertantes a la secretaria de Planeamiento, Agustina González Cid, a una, también, no sé el apellido de Eva, pero digamos, una especialista en transporte, y también al concejal que es presidente de la Comisión de Obras Públicas en el Consejo Deliberante, Agapito Blanco. Desde ya los esperamos para el próximo ciclo, y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias al colegio y a la comisión, y a Graciela, que moderó y tomó la iniciativa de convocarnos. Gracias. Gracias a todos los amigos de la comisión, Graciela. Bueno, bárbaro. Muy bien. Gracias, Isabel. Chau, chau. Gracias. Adiós.